A ver, yo tengo unas preguntas y usted me contesta lo que le parezca, si se llena lo más que pueda también. Bueno, ¿cómo cree que afectó la muerte de Franco a la vida política de España en ese momento? Es lo que yo te quiero explicar. Yo he vivido, procedo del Plante de Toledo, y mi padre era un labrador y era un colono de una finca que se llamaba Alamín, y esa finca tuvo refugiado al príncipe cuando era pequeñito, cuando vino a España de Italia. Los padres del príncipe se refugiaron, se trasladaron de Italia a Portugal, y desde allí empezaron a trabajar naturalmente por una vida democrática en España. Yo conozco, porque mi padre era de los que decían que el campo tenía que ser para los que trabajaban en el campo. Entonces era colono de una finca que se llamaba Alamín, que era del conde de Reseñada, era heredada, era del marqués de Comillas, que el marqués de Comillas era el dueño es el que hizo el pueblo Comillas de Cantabria, Santander, y era un hombre multimillonario, era soltero y tenía una sobrina que se casó con el conde de Reseñada. El conde de Reseñada era consejero de Juan de Borbón, el padre del rey. Y resulta de que el conde de Reseñada era el presidente de la Transatlántica, era una compañía de barcos, la más poderosa del mundo, que ayudó a Franco a traer todo el material que necesitaba por los barcos, porque ese era el pacto que tenía Franco con los monárquicos. Y por lo tanto, por esa razón tuvo que aceptar Franco al príncipe, porque no aceptó al rey, al padre, al Juan de Borbón. Sin embargo, tuvo que aceptar. ¿Por qué aceptó al niño? Al niño porque entendía que si él le cuidaba, le criaba, pues naturalmente iba a ser reflejo de él, ¿no? Iba a ser una continuación de él, de Franco. Pero claro, cuando empezó a crecer, la influencia del padre fue muy grande en el rey, en el príncipe. Y de hecho, los opositores, las grandes opositores, como por ejemplo el Lola Lasso, uno de los grandes jefes del Falange, intentó cargársele. Y por eso lo refugiaron en una finca que se llamaba Alamín. Y qué casualidad que esa finca estaba rodeado, en esa finca había mucho que es lo que se llamaban maquis, los maquis, que eran militares, que eran opositores al régimen. Bueno, pues en esa finca había muchas. Y era una finca donde el conde de Reseñada estuvo escondido al rey, al príncipe. Porque cuando vino el príncipe aquí hubo una revuelta muy grande, hubo un enfrentamiento entre monárquicos y en Bailén, la calle Bailén, y ahí pegaron un tiro a un falangista, y hoy hubo un escándalo muy grande. Entonces Franco se tuvo que cargar a Luis Radassa, que era el jefe de Falange. Entonces el rey naturalmente, el príncipe naturalmente empezó a crecer, y empezó a crecer con un sentido más democrático que lo que era el régimen de Franco. Entonces cuando Franco antes de nombrar a Carrero Blanco como presidente del gobierno, pues naturalmente tenía que suceder algo, lo que sucedió, y es que Carrero Blanco no podía continuar, porque no era posible que Carrero Blanco siguiera con el régimen de Franco y estuviese el rey. El príncipe no estaba dispuesto a aceptar el régimen de Franco, y eso se ha demostrado. Entonces, a cabo de mucho tiempo, pues surgió lo que surgió con Carrero Blanco. Y anteriormente, a Carrero Blanco, al conde de Reseñada lo envenenaron. Estuvo en Francia en un bautizo de un hijo de un duque, y cuando regresó a España, en Irún tuvieron que bajarle del tren porque la habían envenenado al conde de Reseñada, porque el conde de Reseñada era consejero de Juan de Borbón, y era el que estaba protegiendo al rey. El grupo de monárquicos que protegía al rey. Y entonces creían que cargándose al conde de Reseñada se cargaban al rey. El rey llegó al poder, naturalmente, pues no es como de Franco, y hay un tema que es muy importante, y es que surge dentro de la izquierda unas figuras como es Carrillo,
que juega un papel muy importante dentro de la izquierda radical, y por eso Carrillo Blanco tiene el futuro que tiene en la izquierda, en el Partido Comunista, en el que le echaron. Y también estaba otra figura muy importante que era Felipe González. Felipe González, dentro del radicalismo, del socialismo, fue moderando para que no hubiesen, como por ejemplo lo del golpe de Estado. Entonces surgió la figura de Suárez, que el rey hizo una gran labor con Suárez. Suárez hizo mucho por España, muchísimo. Yo estoy convencido que esas tres figuras con el rey hicieron posible que hoy vivíamos dentro de los problemas que tenemos, naturalmente, vivamos una sociedad más democrática. Entonces yo creo que la transición empieza mucho antes de morir Franco. Y precisamente por eso. Porque naturalmente Franco se tuvo que apoyar en los monárquicos, porque naturalmente el rey Alfredo XIII, cuando se tuvo que marchar de España, dejó a mucha gente aquí muy poderosa, con mucho poder económicamente, y dentro de las estructuras del poder, esa gente tenía mucho que hacer. Entonces, Franco se apoyó en ellos y hizo ese pacto. Sí, creo que sigue grabando. Bueno,